Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír a Dios? Hemos estado enseñando estos días acerca de la palabra de Dios. Y hemos dicho que la palabra de Dios pone en orden todas las cosas. Y que el orden trae productividad. Cuando alguien es ordenado por la palabra, es productivo y cumple el propósito de Dios. Ahora, cuando hablamos del orden que produce la palabra, no estamos hablando de un orden que tiene que ver con un cambio o mejoramiento de la conducta solamente. Porque a veces pensamos, este era desordenado, mira, y ahora ordenadito. ¿Y por qué? Porque se porta bien, llega temprano. Bueno, el evangelio produce ese fruto, pero realmente el orden al cual la palabra de Dios apunta es a hacer lo que Dios está haciendo en la tierra. Porque la palabra pecado, en su significado más puro, en la raíz etimológica de la palabra pecado significa errar el blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado, errar el blanco. Y tiene la idea de un hombre que tira la flecha a un target y tiene que darle exactamente en el centro. Pero cuando tira la flecha no le da en el centro, sino le da a un costado. Erró el blanco. Esa definición es lo que la Biblia llama pecado. Y toda persona que no esté haciendo exactamente lo que Dios está haciendo, cumpliendo la voluntad de Dios, está errando el blanco. Y aunque moralmente se porte bien, puede hacer de eso un pecado en su vida. Por eso la palabra ordena a la persona. ¿Cómo la ordena? Le hace que apunte al blanco, a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está desarrollando. Es por eso que la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña cómo cumplir esa voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren cumplir la voluntad de Dios? Ahora, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Porque si usted quiere cumplir la voluntad de Dios, pero usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, tiene un problema. Porque quiere hacer algo que usted no sabe qué es lo que quiere hacer. Por eso la Biblia nos enseña lo que Dios está haciendo. Dios siempre ha hecho en cada dispensación. La palabra dispensación tiene un sinónimo que es la palabra época o la era. Entonces Dios en toda dispensación en la historia del hombre ha desarrollado en la tierra una edificación de algo. Si usted tuviera la oportunidad de haber vivido en el tiempo de Noé, haga un ejercicio imaginario. Usted vive en la época de Noé y usted le ora a Dios y le dice: Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Enséñame cuál es tu voluntad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La respuesta de Dios sería para usted: ve y ponte a disposición de Noé, porque estoy construyendo un arca. O sea, lo que Dios estaba construyendo en esa dispensación era un arca, nada más. Si alguien se ponía a construir otra cosa, estaba errando el blanco, estaba en pecado, porque Dios solo estaba metido con la construcción del arca. Y si usted hubiese vivido en la época de Noé y usted quiere hacer la voluntad de Dios, Dios te manda a ponerte bajo la disposición de Noé, porque se estaba edificando un arca. Ahora, si nos hubiese tocado vivir en la época de Israel, cuando salió de Egipto, y usted le ora a Dios de la misma manera, le dice: Señor, quiero hacer tu voluntad, ¿qué tengo que hacer? Dios le hubiese respondido de la misma manera: ve y ponte a disposición de Moisés, porque lo que estoy edificando es un tabernáculo. Y esa es la forma en que uno tiene que entender cómo yo dejo de errar el blanco. Si usted hubiese nacido en la época de Salomón, la misma cosa. Usted dice: Señor, quiero hacer tu voluntad, ¿qué debo hacer?
Entonces Dios le dice: ponte a disposición de Salomón, porque lo que Dios estaba construyendo y edificando en la época de Salomón era el templo. Siempre Dios está edificando algo, pero tanto el arca como el tabernáculo en el desierto y el templo que construyó Salomón era la sombra, era el ejemplo de la verdadera edificación que Dios quería hacer en la tierra. ¿Cuántos quieren saber qué es lo que Dios está edificando? Vamos a ir a la palabra del Señor. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a comenzar por el libro de Efesios capítulo 3. La Biblia nos va a enseñar esta mañana qué es lo que Dios está edificando hoy, porque si usted entiende lo que Dios está edificando hoy, usted tiene que ponerse bajo la mano de Dios para edificar lo que Dios está edificando. Porque usted puede tener buenas intenciones y aún usted puede amar a Dios, pero si usted no está haciendo lo que Dios está edificando, usted está fuera de la voluntad de Dios, y toda la buena intención y el amor que le tenga a Dios no le sirve de mucho. Miren lo que dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 8. A mí, dice Pablo, que sois menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. A Pablo se le dio una gracia. ¿Y en qué consistía la gracia? ¿Para qué era la gracia? Aquí está la explicación. Esta gracia fue dada para anunciar entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Diga, somos nosotros. Entre los gentiles, entre nosotros, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, aquí se complicó la cosa porque la palabrita esta inescrutable no es tan entendible, pero quiero darle un sinónimo para que entienda. Inescrutable quiere decir que no se puede entender, que no se puede conocer a ciencia cierta en profundidad. Entonces Pablo dice: se me fue dada una gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inexplicables riquezas de Cristo. O sea, Cristo tiene tantas riquezas que es inexplicable dejar saber todo lo que Cristo tiene. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces a mí se me fue dada esta gracia. ¿Por qué? Porque sin la gracia era difícil explicar las riquezas de Cristo, porque son inexplicables. Versículo 9. La gracia no solamente fue dada a Pablo para anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, sino también, dice el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Dispensación dijimos que era época o la era. Es aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay un misterio que está escondido desde los siglos en Dios, y los antiguos trataron de indagar, de estudiar, de escudriñar, de leer qué era ese misterio. Noé construyó el arca y no sabía que él estaba construyendo el ejemplo del misterio. Moisés construyó el tabernáculo y no sabía que estaba construyendo un ejemplo y la sombra del misterio. Salomón construyó el templo y Salomón no tenía idea que estaba construyendo la sombra, el ejemplo, el prototipo del verdadero misterio. David no se le permitió construir el templo, pero David dejó todas las riquezas que tenía de forma personal y de su palacio para que su hijo construyera el templo, que era el prototipo del misterio. O sea, el misterio estuvo revelado en parte, pero nadie lo percibió. Y ese misterio no se le ocurrió a un hombre, sino que ese misterio está escondido desde los siglos en Dios. O sea, el misterio es un
Es un mensaje eterno, algo que Dios planificó y dejó saber. Hacía pequeñas luces como construir el arca, edificar lo que es el tabernáculo. Ahora, ¿por qué? Porque el tabernáculo, ¿qué tenía el tabernáculo? La presencia de Dios. Y cuando Israel tenía el tabernáculo y la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, no había enemigo que le hiciera frente a Israel. Porque el tabernáculo contenía la misma presencia de Dios, y cuando la presencia de Dios estaba en medio del pueblo de Israel en el desierto, se producían milagros extraordinarios. Había provisión de una forma sobrenatural. El agua fluía desde una roca en pleno desierto, y el maná caía del cielo. Era pan sacado de la panadería del cielo. La carne caía todos los días. Ellos no tenían que comer comida añeja. Ellos no era que, bueno, voy a hacer la comida para la semana y la voy a congelar para el lunes, para el martes, para el miércoles. No. Dios le daba todos los días el pan fresquito y la carne fresquita. Y algunos de ellos eran un poco incrédulos y decían: voy a guardar para mañana por si acaso. Usted ha escuchado esa expresión: por si acaso. Y tiene una bodega llena de cosas que nunca usa. Por si acaso. Eso lo he escuchado muchas veces. Una heladera que la tiene llena de congelados, y por si acaso. Así habían algunos en el pueblo de Israel: voy a guardar para mañana por si acaso. ¿Y qué pasaba con el maná? Se le podría. Y la carne también. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios traía frescura para cada día, frescura para cada momento. Milagros extraordinarios. Ahora, quiero decirles que la presencia de Dios en un lugar hace que las cosas más inexplicables puedan ocurrir, porque Cristo tiene riquezas que son inexplicables. Ahora, quiero decirle algo. Cuando estaba el tabernáculo en el desierto, la roca que fluía agua era tipo de Cristo. Ahí estaba la riqueza de Cristo dándole agua a Israel. El maná que cayó del cielo era tipo de Cristo, porque Cristo dijo: los padres de ustedes comieron el maná en el desierto, igual perecieron, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Ese maná era tipo, era sombra del verdadero maná, que sería Cristo descendiendo del cielo a la tierra, para que todo aquel que comiera de Cristo nunca jamás tuviera hambre y nunca pereciera. ¿Se da cuenta cómo el misterio se va descifrando en el Antiguo Testamento? Pero todo tiene que ver con la presencia de Dios. Ahora, cuando Dios descendía al tabernáculo, Dios hacía del tabernáculo su casa. Cuando Dios descendió sobre el templo construido por Salomón, la misma manera, ahí estaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios era una presencia que traía cosas extraordinarias. Nadie que tenga la presencia de Dios va a poder seguir siendo el mismo. La Biblia habla también de que la presencia de Dios, cuando estaba en el templo, estaba en el lugar santísimo. Y ahí había un asunto que tenía el tipo de la presencia de Dios. Era el arca del pacto. Y esa arca era el lugar exacto donde la presencia de Dios moraba. Y sabe, la Biblia nos habla de que en una oportunidad nadie quería tener la presencia de Dios porque tenía miedo de la presencia de Dios. Los enemigos habían robado el arca del pacto, y entonces Israel la recuperó. Y hubo un hombre que dijo: yo la quiero en mi casa. Un hombre común y corriente se la llevó, el arca del pacto, que era tipo de la presencia de Dios, y la casa comenzó a prosperar. La vida le cambió. Aleluya. El hombre se puso obediente. Ya hacía todo lo que la esposa le decía que hiciera. La presencia de Dios hace milagros. Y entonces estaba la presencia de Dios en esa casa, y entonces prosperaba. Y cuando David se dio cuenta, dijo: no, tráigame la presencia para acá, porque donde está la presencia siempre hay prosperidad, siempre hay bendición, siempre hay cosas sobrenaturales ocurriendo. Pero ese templo y esa arca era solo la sombra
del verdadero misterio que Pablo le fue dada la gracia para explicarlo. Versículo 10 del capítulo 2 del capítulo 3 de Efesios dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Lo voy a leer de nuevo. A mí se me dio una gracia para anunciar el evangelio de las inexplicables riquezas de Cristo y para aclarar la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Había una razón, que la múltiples maneras de que la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué palabra más linda. Esta palabra a mí me bendice tanto leerla, porque aquí Pablo está revelándonos qué sucede con esta dispensación de hoy, que hay un propósito eterno y que Dios va a cumplirlo en este tiempo. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento era sombra, pero hoy usted y yo tenemos el privilegio de tener el misterio revelado y eso realidad en nosotros. Lo que fue sombra para Noé, lo que fue sombra para Israel en el desierto, lo que fue sombra para Salomón en el templo, para nosotros es una realidad. Y cuando usted conoce ese misterio, usted dice: wow, esto era. Yo quiero hacer lo que Dios está haciendo, porque así usted podrá cumplir la voluntad de Dios en esta dispensación, en esta época. Lo que Dios está edificando hoy, lo dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 19. Dice así la palabra, Efesios 2:19. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así Pablo ahora, porque a él se le dio la gracia de explicar y de aclararlo. Así que ahora ustedes, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Diga, somos nosotros. Porque antes todo estaba privado de todo, solo y exclusivamente para Israel. Pero Pablo dice: pero ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Y no solo eso, sino que son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, nosotros, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada de Dios. Esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¿Sabe lo que está revelando Pablo? Que si Dios habitó en el tabernáculo en el desierto y habitó allá en el templo, todo era un lugar
simplemente que era tipo, porque todo era construido por las manos de los hombres. Pero Dios dijo, la realidad es que todo eso era sombra, porque yo he decidido, he planificado en mi voluntad desde la eternidad no vivir y habitar en templos o en edificios hechos por las manos de los hombres, sino que yo he decidido hacer de mi casa el corazón de cada hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el misterio escondido desde los siglos era que Él viviría en el corazón de cada uno de nosotros. Porque usted fue constituido en el tabernáculo de Dios, en el templo de Dios. Lo que era el tabernáculo en el desierto y el templo en el tiempo de Salomón era la sombra de la realidad, que el verdadero templo y el verdadero tabernáculo, la verdadera casa de Dios, la habitación de Dios, es habitar en cada uno de nuestros corazones. Ahora usted tiene que entender esto. Ese es el plan, es la voluntad de Dios. ¿Cuántos querían conocer la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Para eso Dios planificó la creación. Para eso Dios planificó la creación del hombre. Porque Dios quería habitar dentro del hombre. Quería que el hombre fuera su expresión, la expresión de su Hijo. Y eso es lo que debemos edificar. Entonces cuando usted entiende que usted es casa, la casa de Dios, y que eso era un misterio para muchos, pero que ahora es una realidad, porque ahora el Cristo resucitado vive dentro de usted y hace que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivan en usted. Quiero decirle lo siguiente: usted tiene que cada día edificar esa casa. ¿Cómo edifica la casa? Con las riquezas inexplicable de Cristo. Si Cristo fue el maná para Israel, fue el agua salida de la roca, fue la nube que los cubría del candente sol y fue la nube que los calentaba en medio de la noche fría, quiero decirle que Cristo ahora es la realidad para hacer de usted la persona que tenga todo lo que usted necesita. No solo la salvación, la redención, la regeneración, sino que usted viva con todo lo necesario. Dios desea que usted sea prosperado en todo. Y cuando usted vive bajo la presencia de Dios, de la misma forma como la presencia defendió a Israel de los enemigos, Dios lo defenderá a usted de todo enemigo, de toda obra de Satanás. Porque usted será el que va a anunciar a los poderes de Satanás la multiforma de la sabiduría de Dios. Cuando el enemigo venga a atacar su vida y venga a tratar de destruir su vida, se quedará con la boca abierta, porque usted usará la multiforme sabiduría de Dios por causa de la presencia que está en usted. La presencia de Dios no es solo para que usted, ay, sentí un cosquilleo aquí, ay, la presencia, oh, pero mira, me hizo saltar, me hizo danzar. Todo eso está bien, exprese a Dios como usted quiera su gozo, pero la presencia real de Dios hará que usted comience a tener sabiduría que usted no entiende, pero viene del cielo. Porque la sabiduría de Dios tiene múltiples formas de ser anunciada a los principados y potestades de las tinieblas. ¿Por qué el enemigo le hace fácil hacer que un hijo de Dios retroceda? Porque ese hijo de Dios no está haciendo la casa que Dios necesita. Ahora, ¿cómo se llega a ser la casa de Dios? La Biblia nos da un ejemplo muy hermoso de un hombre llamado Jacob. Recuerde, la trilogía del Antiguo Testamento siempre se menciona los tres patriarcas más importantes de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Esta trilogía de estos tres personajes patriarcas de Israel representan a Dios el Padre en Abraham, a Jesucristo su Hijo en Isaac
y al Espíritu Santo en la persona de Jacob. Porque Abraham es el que trae la semilla. El padre trae la semilla de la bendición y la semilla es su hijo. Por eso Isaac representa a Jesús. ¿Recuerdan el momento en que Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac? Ese cuadro representa al padre entregando a su hijo en sacrificio en la cruz por ti y por mí. Pero Jacob representa el Espíritu Santo. Es tipo del Espíritu Santo. El nombre Jacob suena muy lindo, pero en la definición de ese nombre, Jacob significa engañador, usurpador, cara dura, sinvergüenza. Eso significa Jacob. Ahora, ¿por qué le pusieron ese nombre? No porque se le ocurrió hacerle un daño con el nombre, sino porque él era de naturaleza engañosa. Él era de naturaleza cara dura, sinvergüenza, estafador. Eso era parte de su naturaleza. Engañó a su hermano, engañó a su papá, engañó a su tío, engañó a medio mundo, porque esa era su naturaleza. Y Jacob representa la naturaleza de todos nosotros. Nosotros no pecamos porque queremos, es la naturaleza que está en los miembros de nuestro cuerpo. Pero por haber engañado a su hermano Esaú, cuando su hermano se da cuenta que fue engañado, salió para matarlo y Jacob tuvo que huir. Y dice la palabra que se fue por el desierto. De Beerseba se fue a Harán. Y mientras iba, llegó a cierto lugar. Eso lo dice Génesis 28:11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Diga conmigo, un cierto lugar. Un lugar ordinario. Un lugar sin nombre. Un lugar sin atractivo. Un cierto lugar. Y durmió allí. Y entonces cuando él tomó una piedra para usarla de cabecera, durmió allí. Dice la palabra en Génesis 28 que tuvo un sueño. Y que en este sueño Jacob veía una escalera que llegaba hasta el mismo cielo y estaba conectada con el cielo y venía y se conectaba con la tierra. Y en el sueño veía en esta escalera que subían y bajaban ángeles. Y en este sueño dice que en lo más alto de la escalera Dios le habló y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Wow, imagínense, vas a un cierto lugar sin ningún nombre, un lugar ordinario que no ocurre nada, no pasa nada, pero Dios te dice: ese lugar te lo voy a dar y será para tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Aleluya. Amado hermano, aquí hay una enseñanza extraordinaria. Tú puedes estar en el lugar más ordinario, puedes estar en el ambiente más hostil, pero Dios te dice: yo estoy contigo. Y cuando tú eres habitación de Dios, no importa en qué lugar estás, la presencia está contigo. Aleluya. Y cuando la presencia está contigo, Dios te dice: yo te guardaré donde quiera que fueres. Porque la presencia de Dios marca la diferencia. Tú puedes vivir en un lugar hostil, trabajar en un lugar totalmente hostil, con compañeros ateos, totalmente inescrupulosos, malintencionados. Pero cuando la presencia de Dios está allí, ese lugar tiene que ser totalmente transformado. Porque tú cargas el sello de la presencia de Dios. Eres la casa de Dios. Y cuando Dios habita en una casa, esa casa no puede ser la misma. Esa casa se vuelve en una casa de bendición por causa de la presencia de Dios. Aleluya. Así que ese lugar, el cierto lugar, se convierte en un lugar de la presencia de Dios. Y despertó Jacob, versículo 16, de su sueño y dijo: wow,
espíritu de perro. ¡Wow! Ciertamente Jehová está en este lugar. Ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Y por primera vez en la Biblia, Génesis capítulo 28, se dice: no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Porque Jacob dijo: este lugar, este cierto lugar, ordinario lugar, desde hoy se llamará Betel, que quiere decir, traducido, casa de Dios. Por primera vez en la escritura, en Génesis, se menciona en el Antiguo Testamento la voluntad que Dios tenía escondida desde los siglos, que era construir y edificar su casa. ¿Y sabe lo que lo hace casa de Dios? La conexión que había con el cielo. Usted no es casa de Dios solo porque viene a una reunión. Usted no es casa de Dios solamente porque lee la Biblia. Usted no es casa de Dios solamente porque usted tiene una buena moral. Usted es casa de Dios por una sola razón: porque usted está conectado con el cielo. Y el cielo está conectado con usted. Eso hace la diferencia. Este lugar no es casa de Dios porque tiene una cruz allá afuera, o porque tiene bancas y tiene micrófono y cantamos. Esto es casa de Dios por una sola razón: porque tenemos que estar conectados con el cielo permanentemente, y el cielo tiene que estar conectado con nosotros. No podemos romper esa conexión con el cielo. Si hay pecado, vamos a pedir perdón a Dios y vamos a decir: Señor, yo no quiero cortar esta conexión, porque si yo corto esta conexión con el cielo y el cielo con la tierra, dejo de ser casa de Dios. Entonces, una casa de Dios la determina la conexión que tenemos con el cielo, porque en la escalera que ve Jacob está Cristo. Porque cuando Cristo se encarnó y vino a morir a la cruz del Calvario, Él estaba conectando el cielo con la tierra. Pero cuando Él resucitó, estaba conectando la tierra con el cielo. Y en Cristo estamos conectados. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otra conexión con el cielo, solo a través de Cristo Jesús. No son tus buenas obras que te conectan con el cielo. No es tu buena intención que te conecta con el cielo. No es tu religiosidad que te conecta con el cielo. No es que repitas textos de memoria que te conecta con el cielo. Lo único que te conecta con el cielo es Cristo Jesús habitando en tu corazón, porque Él es la escalera de Jacob. Él es la escalera que vio Jacob. Ángeles que bajaban y ángeles que subían. Significa que hay oraciones que suben, pero hay respuestas que bajan. Cuando estás conectado con el cielo, hay ángeles que suben con tu petición y ángeles que bajan con la respuesta de Dios, porque estás conectado con el cielo. Eres Betel, casa de Dios. Dale un aplauso al Señor por esa verdad. Aleluya. Aquí se origina la casa de Dios. Además, el resultado de unir el cielo con la tierra y la tierra con el cielo es que Dios está obteniendo una casa. Y tú eres la casa de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mira lo que está diciendo este texto: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa de mi Padre? ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Diga conmigo: la casa de Dios es la iglesia. Entonces Jesús está diciendo: en la casa de mi Padre, que es la iglesia, muchas moradas hay.
En la casa de mi Padre, la iglesia, muchas moradas hay. Porque cada uno de ustedes es una morada de Dios y está en la casa del Padre. Aleluya. Entonces la iglesia, ¿de qué se compone? De muchas moradas. ¿Quiénes son moradas de Dios? Usted es parte de la iglesia, porque en la casa del Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso se lo dijo antes de resucitar, pero después de resucitar, el Padre volvió al seno del Padre y nos llevó a todos nosotros en la conexión con el Padre. Conectó la tierra con el cielo. Quiero decirte que tú vives en la tierra, pero estás conectado con el cielo porque eres la casa de Dios. Si la gente quiere saber dónde vive Dios, cuál es la casa de Dios, ¿será el cielo? La Biblia dice que el cielo no puede contener la presencia de Dios. La presencia de Dios se ha metido en el corazón de todo aquel que lo quiera recibir. Y cuando usted es casa de Dios, usted porta el sello de la bendición. Usted porta el sello de la victoria a través de la semilla que es Cristo. Usted tiene todas las riquezas de Cristo. Amado hermano, usted tiene que entender esta verdad. Crecer y ser edificado no se hace de la noche a la mañana. Usted pasa por un lugar donde están construyendo un edificio un día y pasa al otro día y usted ve que está todo igual, porque todo tiene un proceso. Diga conmigo: proceso. Y eso es lo que usted tiene que entender. Dios está edificando su casa y la edificación de la casa es un proceso. Ahora, ese proceso tiene un fundamento. Y dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Mire lo que dice la escritura. Le dije anteriormente que en la dispensación de Noé se edificó un arca, y en la dispensación de Israel en el desierto se edificó un tabernáculo que Dios usó a Moisés, y que en el tiempo de Salomón se edificó un templo. Pero ¿quién y cómo se edifica la casa de Dios? Aquí está la respuesta. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es Cristo resucitado. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin o con el propósito de perfeccionar o edificar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí se cumple lo que dijo Pablo. Nosotros estamos fundamentados sobre aquel fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas. ¿Y cuál es ese fundamento que ellos pusieron? Cristo. No hay otro fundamento. El único fundamento es Cristo. Fuera de Cristo tú estás en la arena. Tú no puedes pretender estar firme si no estás cimentado en Cristo. Aleluya. Y cuando tú estás en Cristo, tú tendrás una edificación real de la casa de Dios. Y mira lo que dice este versículo: que todos los pastores, que todos los profetas, que todos los maestros, que todos los apóstoles, que todos los evangelistas fueron asignados por Dios para una sola razón: para perfeccionar a los santos, para la obra del servicio a Dios y para edificar el cuerpo de Cristo. Mi función en este lugar no es enseñorearme de nadie, ni enseñorearme de mi función pastoral. Mi función es una sola: edificar y perfeccionar a los santos, para que todos los santos que son habitación de Dios vayan y cumplan el verdadero servicio por el cual Dios nos ha llamado. Por eso yo siempre procuro traer una palabra que tenga fundamentos en la Escritura. Hoy tenemos una cantidad de motivadores cristianos
que te dicen una cantidad de cosas que te levantan el ánimo, pero amado, no te ponen fundamento de la palabra. Lo que yo estoy haciendo en este lugar es poniendo fundamento de la palabra de Dios. Por eso no vayas detrás de nadie que sea un motivador. Tú tienes que estar en un lugar donde se te da base de la palabra. Ni excuses personas que lo que hacen es criticar la iglesia. Quiero decirte algo: la iglesia es santa, pura y eterna. Ahora, tenemos que entender que dentro de la iglesia hay personas que no son, aunque están dentro de la iglesia. Es como una persona que por algún motivo lamentablemente le cortan un pie. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen una prótesis. Hoy la tecnología está tan avanzada que la prótesis es casi perfecta y la cubre con un pantalón y usted lo ve caminar como si nada tuvieran. Pero esas personas que tienen la prótesis es ese miembro del cuerpo que está en el cuerpo, pero que no es del cuerpo. Porque esa prótesis no recibe la sangre. No recibe la sangre. La sangre significa la vida. No recibe la vida del cuerpo, pero está allí. Así hay personas que están, pero no son. Son prótesis. Pero amado hermano, quiero decirles que mi trabajo no es hablar mal de esas personas, ni involucrar a toda la iglesia como que toda la iglesia son como esas personas, sino que mi trabajo es edificar la iglesia, es perfeccionar la iglesia, tomando el fundamento que es Cristo, y que sea Dios el que se encargue con esas personas. Porque una vez los discípulos le oyeron a Jesús decir que los campos están llenos de trigo y están llenos de cizaña. Entonces los discípulos apresurados le dijeron: Jesús, ¿y por qué no vamos y sacamos toda la cizaña? Jesús dijo: no, ese no es nuestro trabajo. Ese es el trabajo del Padre. Un día, que no es ahora, vendrá el segador, que es mi Padre, y Él será el encargado de apartar la cizaña y echarla al fuego, y el trigo para traerlo a los graneros del Señor. ¿De quién es ese trabajo? Del Padre. No es mi trabajo. Porque Jesús le dijo: si ustedes van a cortar y apartar la cizaña del trigo, pueden cometer el grave error de sacar el trigo creyendo que era cizaña. Por lo tanto, no lo hagan, dejen que mi Padre lo haga. Y eso es lo que yo quiero que usted sepa. Hoy, para perfeccionar a los santos y edificar la iglesia, no es nuestro trabajo estar hablando de la cizaña que hay dentro del trigo. Eso será trabajo de Dios un día, que no es ahora. Él vendrá y quitará la cizaña y la tirará al fuego. Pero hoy cada uno debe preocuparse por ser edificados, por ser perfeccionado a través de los ministerios. Amados hermanos, la iglesia es eterna, la iglesia es santa, la iglesia es pura. El apóstol Judas, que no es Judas el Iscariote el que lo negó, sino Judas, el hermano de Jesús, escribe en su carta, que tiene un solo capítulo, el versículo 4 dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido predestinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, Judas advierte: hermano, no se preocupen de esa gente. Ya se sabe que algunos hombres entraron encubiertos. Usted no se desanime por ello. Usted fundamente su fe, su vida en Cristo. Habrá gente en todos lados. Amado hermano, una congregación puede tener gente que no está conectada con el cielo y está aquí dentro, pero usted no tiene que estar pensando en esa persona, y su fe no debe estar basada en esa gente. Usted tiene que tener el cuidado de que su fundamento sea Cristo, y que usted esté conectado con el cielo y el cielo esté conectado con usted, y no permita que nadie lo desconecte del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Sino más bien vamos a trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es santa, la iglesia es pura, la iglesia es eterna, la iglesia es la casa de Dios. Y eso es lo que vamos a enfocar nuestra vida.
Cuando usted sabe eso, usted no escuchará a nadie que esté hablando mal de la iglesia, por causa de unos poquitos que no son gente que son parte del cuerpo. Nosotros vamos a trabajar para edificar la iglesia, porque la iglesia ya estaba en el Padre. Usted ya estaba en el Padre. Porque dice la palabra en el libro de Juan que leímos la semana pasada, dice que en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Y dice que en Él estaba la vida. Usted estaba en Dios en la eternidad. Quiero que lo diga conmigo: yo estaba en Dios en la eternidad. Antes que fuera engendrado en el vientre de su madre, para engendrar ese cuerpo, usted ya estaba escondido en Dios. Dios le permitió vivir en esta dispensación para edificar la casa de Dios, que es la iglesia. Cuide su relación con Dios. Cuide su conexión con el cielo. Si ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Que si usted viene arrepentido, Él le perdona de sus pecados y lo restaura para que se conecte una vez más con el cielo. Pastor, lo que pasa es que me pasó una vez y estoy luchando. La edificación es un proceso. Si 7 veces se cayera el justo, 7 veces se levantará en el nombre del Señor. Nunca permitas que Satanás te deje tirado poniendo en tu mente mentiras. Quiero que sepas que la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar tus pecados. El Espíritu Santo tiene el poder para producir la vida de Cristo dentro de ti. Y comienza a vivir esa conexión diaria, continua. Que cuando vengas a este lugar, tu edificación edifique la iglesia. Porque no podemos edificar la iglesia si cada uno de nosotros no estamos edificados. Para que la iglesia como cuerpo corporativo sea edificada, cada morada debe primero estar edificado. Procura edificarte en tu privacidad de orar a Dios, examinándote por la ayuda del Espíritu Santo, qué cosas son las que debemos dejar de lado y que a veces tanto nos aferramos a esas cosas para tener la razón. Que tengan la razón o no tengan la razón, lo más importante es no trates de luchar probando que tienes razón, arriesgando tu conexión con Dios. Es posible que pierdas y digas: aunque yo tengo la razón, lo dejo ir. Pero vas a ganar en la conexión con el cielo. Y cuando la conexión está, la justicia de Dios se hará a tu favor en su momento. Porque Él es un Dios justo y Él hará justicia a favor de sus hijos y de sus hijas. Y esa misma presencia que hizo cosas extraordinarias en el pasado, esa misma presencia sigue haciendo cosas extraordinarias en el presente. Vamos a edificar la casa de Dios con las riquezas que están en Cristo. Aleluya. Tú sabes, venimos de países de América Latina donde los que ya tenemos un par de años comimos de la riqueza de nuestra tierra. Comidas orgánicas salían de la tierra, esas hortalizas, esas frutas. Wow. ¿Cuántos que tienen más o menos una edad se alimentaron de esa riqueza de la tierra? Eso nos dieron vitalidad, nos dieron fuerza. ¿Qué pasa en este país? La juventud, ¿cómo se alimenta? Comida chatarra, comida rápida, esas hamburguesas hechas y prefabricadas. Por eso hoy esta generación vive cansado. ¿No se ha fijado usted? Nace cansado. Usted le dice: ayúdame, estoy cansado. Pero si estás durmiendo hace 3 horas. Sí, pero estoy cansado de dormir. ¿Por qué vive cansado? Usted le quiere decir algo: estoy cansado, que trabajé hoy 4 horas sentado en una oficina. Pero estaba sentado, sí, pero me cansé. Porque ¿qué está comiendo? Comida chatarra. Vive cansado, yo no sé.
¿Qué le pasa a esta generación de hoy? Los que ya tenemos una edad, hermano, no sabemos lo que es cansancio. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de la tierra, riquezas orgánicas, frescas. ¿Cuántos se recuerdan de esas comidas de allá de América Latina? Esas comidas son inigualables, hermano. No se ve acá para comer así usted tiene que gastar mucha plata, porque tiene que ir a un lugar que dicen que son orgánicas, pero el papel aguanta todo. Usted no sabe si son orgánicas o no. Pero los que venimos de allá, amado hermano, eso era algo tan espectacular. La alimentación era tan diferente porque la tierra nos daba buenas riquezas. No necesitábamos llenarnos de pastillas con vitaminas. La tierra nos daba la vitamina de lo que comíamos. Ahí estaba. Usted quería vitamina C, coma naranja y coma limón, y usted dele naranja y la vitamina C. ¿Por qué? Porque era rica en vitamina C. Hoy está prefabricada, está acelerado el crecimiento de la naranja y usted no sabe qué tiene, si es vitamina C o no tiene. Pero usted antes se alimentaba de la riqueza. Quiero decirle que Cristo es orgánico, porque es la vida. Y cuando usted se alimenta de Cristo, usted no se está alimentando de la comida chatarra que te da la religión. Usted no está alimentándose de la comida chatarra que te dan aquellos motivadores del evangelio. Usted tiene que alimentarse de Cristo. Él es la buena comida, Él es el alimento sólido, Él es orgánico y nos hace bien, nos fortalece. Por eso hoy tenemos creyentes raquíticos, debilitados, porque siempre andan detrás de predicadores que siempre les motivan y te va a ir bien. Hermano amado, tiene que tener base sólida. Y esa palabra que hoy le ha alimentado le ayudará a edificar la casa que usted es de Dios. Usted es casa de Dios. Usted es casa de Dios. Diga conmigo: yo soy casa de Dios. Usted se confronta a situaciones o en su trabajo o en el seno de su casa y le sacan de quicio. Usted diga: mira, espera un poco, estoy a punto de explotar, pero soy casa de Dios. Prefiero dejar esto. Esta conversación no me hace bien, porque no quiero postergar mi conexión con el cielo. Yo prefiero estar bien con Dios. Y eso nos va a llevar a vivir una vida orgánica, bendecida, y vamos a ver la gloria de Dios manifestada, porque todas las moradas, todas las casas de Dios están siendo edificadas, y eso hace que la iglesia se edifique y la presencia de Dios fluya. Y lo que este mundo está planificando no podrá llevarlo a cabo por causa de la presencia que comienza a fluir en las casas de Dios, en las iglesias, en las congregaciones donde estamos edificando la casa. Y por causa de la presencia de Dios, el enemigo saldrá avergonzado. Los que planifican en secreto serán avergonzados, porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor.